Buenas tardes, malditos espectadores. Bienvenidos a una edición más de tu programa favorito, Ese Maldito Vicio, el podcast de los escritores malditos. En esta ocasión estamos de visita en ABNP, estamos en la librería de Lima y tenemos el agrado de entrevistar al actual director, Juan Yangali Quintanilla. ¿Cómo estás, Juan? Diego, agradecido a ti por la entrevista, por la visita aquí a la Biblioteca Nacional del Perú. La Biblioteca Nacional es la primera institución cultural de la República, fundada por José de San Martín apenas días después de proclamar la independencia. Así que es para mí un honor dirigir esta institución que tiene pues una finalidad sumamente importante para la cultura en el Perú, que es la preservación del patrimonio cultural y también, por supuesto, el acceso a la lectura y a los libros, ¿no? Es la primera vez que llevamos el programa a otro espacio. Yo recuerdo con mucho cariño el local de Abancay, sobre todo la sala del sótano, donde yo iba a leer de muy joven, ¿no? En esta ocasión, hablando ya de la juventud, quiero que me comentes un poco sobre tu participación en los Juegos Florales de San Marcos, que es un premio clásico en la universidad, ¿no? Que le has ganado tú y también le he ganado yo, pero cuéntanos un poco más al respecto. Bueno, también tengo gratos recuerdos de ese sótano de la biblioteca de la Avenida Bancay. Creo que muchos hemos pasado por esta sala de estantería abierta, donde teníamos los libros, tenemos aún los libros a disposición, y uno puede pasar un día, 2 días enteros metido, arrebujado entre los libros, ¿no? Y bueno, sobre lo que me preguntas, yo decidí estudiar literatura básicamente con una finalidad pedagógica. Me interesaba ser docente de literatura a nivel universitario, a nivel de colegio, que también lo he ejercido. Pero paralelamente a eso, por ahí he tenido mis escritos, más narrativa, más prosa que poesía. em, Escribí en mi primer año de literatura un cuento denominado Esperanza, basado en los testimonios que se recogió en aquel entonces en la Comisión de la Verdad. Fue un cuento bastante duro, de una historia que se desarrolló en la selva, en Aguaitía, que además me permitió hacer un viaje por allá, y así es que yo recreo esta situación tan dramática, tan crítica, en un cuento, en un cuento lo presenté y bueno, quedamos. Además, esta misma versión con algunos añadidos fue finalista de un premio Copé de cuento en aquel entonces también. Juan, creo que es importante que un director de la BNP tenga el oficio de la escritura para entender a los escritores de una manera, ¿no? Y mucho tiene que ver ahora con la nueva misión de la Biblioteca Nacional y también con la línea editorial que ha abierto recientemente. Cuéntanos un poco sobre las dos publicaciones que tienes. Primero, que tiene la Biblioteca Nacional, primero sobre Letras que Abrazan, perdón, Letras que Abrazan. Primero, coméntame sobre esa edición. Sí, bueno, sí. En mi experiencia editorial, que data de mucho tiempo, en distintas entidades públicas y también privadas, donde he sido desde corrector de estilo hasta, bueno, investigador y editor general también, me parece que sí es importante que dentro de todo el ecosistema, dentro de la cadena de promoción de la lectura, echemos una mirada a libros con pertinencia intercultural y a libros también que nos permitan estar a la vanguardia un poco de las nuevas tecnologías, de los nuevos formatos, también de lo que se va publicando actualmente. Y uno de ellos nos parecía que uno de estos aspectos que se estaba dejando de lado, es el género epistolar. Sí, pues. Las cartas. Escribimos menos cartas cada vez, estamos más mandando mensajes rápidos, breves, icónicos, ¿no? Full emoticón. Así es, sí.
iconográficos, ¿no? Eh, del WhatsApp, los correos institucionales, pero ya no escribimos cartas del papá al hijo, del hermano a la hermana, tampoco nos escribimos entre amigos, ¿no? Quizá a veces los literatos mantenemos correos electrónicos, Ujú. como hacían antes los intelectuales, los escritores, pero creo que es cada vez menos. En ese sentido, la biblioteca publicó este libro hace poco, Sí. no lo hemos presentado aún, así que es casi una primicia, que se llama Letras que Abrazan, un libro que reúne 14 cartas de nuestros héroes e intelectuales peruanos, un poco para conocer ese lado emotivo, ese lado entrañable que ellos tienen, y por eso aquí está, por ejemplo, la carta de Miguel Grau a su esposa. Tenemos una carta de Blanca Varela. A mí me llamó mucho la atención la carta de Ailson, sobre todo, ¿no? Sí, sí, Porque sí, para sí, sí, conocer un poco también. la personalidad, ¿no? Y ese intimismo que tiene él en su poesía, también se refleja en su carta. Esta carta de Blanca Varela a Reinaldo Jiménez, ¿no? Ujú. Agradeciéndole El poeta por, argentino. así Ujú. es, por las elogiosas reseñas que él había hecho en torno a su obra y además un poco quejándose por el poco tiempo que tiene para dedicarse más a la poesía. Es una carta muy reveladora, ¿no? También Ujú. están las cartas de Valdelomar a su madre, de La de Martín Vallejo a Adán. su hermana, Martín Gadán, en fin. Martín Adán pidiendo prestado. Sí. Magda Portal, Sí. entre otros, Micaela Bastidas, esta carta clásica de Micaela Bastidas a Tupac Amaru, ¿no? Entonces, 14 cartas muy breves, pero que nos ha funcionado, nos está funcionando, entregar a diversos públicos de diversas edades. Entregamos a un colegio de secundaria y de inmediato la profesora pensó ya en un concurso de género epistolar, que sus chicos se pongan a escribir cartas, ¿no? Y qué mejor que hacerlas incluso en forma manuscrita, ¿no? Como se hacía antes. Entonces, este libro también lo hemos podido entregar en el Congreso de la Lengua Española que se realizó En en Arequipa. Arequipa. Ujú. Lo ha tenido el director de la Real Academia Española, nada menos, y nos ha dado palabras de elogio sobre esta publicación, porque yo creo que conocer ese lado íntimo de los poetas, los escritores, los intelectuales, los héroes, es importante porque nos hermana, nos emparenta, nos hace ver que nosotros también sentimos al igual que ellos y ellos al igual que nosotros. Ahora vayamos a canciones viajeras. La otra vez le escuchaba al exdirector del Centro de Estudios Andino Francés, Franceses Andinos, que decía justo que la música tiene mucho que ver con la historia porque revela mucho, ¿no? Cosas que ocultas en las letras de las canciones. Háblanos sobre canciones viajeras. Bueno, a lo largo de nuestra tradición literaria tenemos poetas que han sido compositores también de famosas canciones. Y bueno, un poco reúne eso este libro, Canciones Viajeras, con curaduría de Pepita García Miró, una gran conocedora también de la lírica y las canciones. Entonces, en este libro hemos recogido canciones o composiciones, poemas de, por ejemplo, Mario Florián, de Juan Gonzalo Rose, de César Calvo, y tiene un enfoque intercultural además, porque hay canciones que abarcan las 3 regiones del país y están con las traducciones también, ¿no? En castellano, quechua, shipibo. Entonces, esto, además del código QR que permite escuchar las canciones, funciona perfectamente con los docentes para hacer actividades de mediación de lectura y todo ello. Nos encanta este libro de canciones viajeras. Genial. Tú me hablaste sobre la importancia de la primera publicación para un escritor. Es realmente complicado, realmente para un poeta joven, para un narrador joven, acceder a la publicación porque, bueno, ahora abundan las editoriales independientes, pero los costos son altos. Sí. Entonces es importante esa primera publicación, ese debut literario. Cuéntanos sobre el nuevo proyecto de la Biblioteca Nacional que tiene que ver con ello. Pensando en eso, justamente, y lo quiero comentar, ¿no? El Ministerio de Educación tiene una imprenta moderna, digital, blanco y negro y a colores, que la han estado usando para imprimir folders, imprimir exámenes, y no para libros.
Identificamos eso y como BNP de inmediato nos contactamos, estamos haciendo un convenio interinstitucional para proveer nosotros de materiales y uno de ellos van a ser óperas primas de autores que quieren publicar. Entonces llegaremos a un acuerdo de previa selección. Además, se va a lanzar, a más tardar en diciembre, estaríamos lanzando este anuncio, esta convocatoria, para de manera gratuita publicar a jóvenes, no solo escritores, sino investigadores que quieran ver impreso su libro y que además esos libros vayan a las bibliotecas escolares del país y a las bibliotecas públicas de las municipalidades a través del Sistema Nacional de Bibliotecas que manejamos nosotros. Ya que ¿Ya? estamos hablando de las bibliotecas, háblanos sobre las bibliotecas rurales que están manejando. Ese es otro proyecto ambicioso. Yo más que un proyecto ya es una realidad. La próxima semana en la comunidad campesina de Chonta, en Huancavelica, una comunidad a más de 4.200 metros, que se dedican básicamente al cultivo y siembra de papas, con mucho éxito porque también han estado exportando estas papas de colores. Vamos a implementar la primera biblioteca rural piloto de una red nacional que queremos crear. Queremos el próximo año crear una red nacional de centros de información, bibliotecas rurales en buena cuenta, que cubra las 25 regiones del país. Por eso es ambicioso y lo estamos ya logrando porque ya tenemos sinergias, acuerdos con la empresa privada, el propio Estado, el Ministerio de Cultura ya nos manifestó su apoyo también. Entonces, vamos a viabilizarlo. Tenemos que superar, Diego, la brecha de... El año pasado se determinó que solo el 3% de la población rural accede a bibliotecas en el Perú, a bibliotecas o espacios culturales. Entonces, esto es clamoroso, esto es crítico y pues sí, nos debe movilizar a tomar acciones, ¿no? Y es lo que estamos haciendo ahora con este proyecto. Me parece genial. Ahora vayamos, no nos olvidemos que estamos en un programa de literatura maldita. Entonces, ahora vayamos a la pregunta clásica del programa que, ¿cuál es tu escritor, escritora o escritores favoritos malditos? Bueno, no sé si malditos, pero en Arequipa tuvimos la oportunidad de tener en mis manos el ejemplar de 100 años de soledad que dedica el propio García Márquez a Mario Vargas Llosa, con el cual además Vargas Llosa analiza y elabora esta tesis, que luego es un libro, Historia de un deicidio, el mejor estudio que se hizo sobre la obra de García Márquez. Entonces, nosotros como biblioteca declaramos patrimonio cultural este libro y tuve la oportunidad de leer la dedicatoria, de ver la nota de 20 que le pone Vargas Llosa a la obra de García Márquez, el árbol genealógico que trata de armar Vargas Llosa, el desmenuzamiento que hace de los adjetivos, en fin. Entonces, eso para mí fue muy especial porque podrán tildarme de canónico, de clásico, pero son los escritores que yo más he disfrutado en mi infancia y en mi juventud y con quienes me acerqué más a la literatura. Vargas Llosa y García Márquez. Estamos hablando del Vargas Llosa de Conversación en la Catedral, ¿no? Una obra monumental. Pero si queremos ir un poco más ya a lo maldito, Claro. yo destacaría mi conocimiento que ya tuve en la universidad de Gregorio Martínez. No es un poeta, pero sí es un narrador maldito, este iqueño que en Canto de Sirena, ¿no? Nos descubre y este modo testimonial que usa, me parece que es un giro lingüístico y a nivel también antropológico sumamente rico, ¿no? Y para finalizar, Juan, quiero que me pones una anécdota curiosa, jugosa, con algún escritor, una anécdota que hayas pasado con algún escritor, digamos, como te decía, jugosa, divertida. Ajá. Creo que no tengo una muy particular, así muy curiosa, pero en mi labor editorial he tenido la oportunidad de trabajar, de editar autores, jóvenes sobre todo. Me quiero quedar con la entrevista a Óscar Colchado. Me permitió ver a un tipo sumamente humilde, podría decir, si es que cabe la palabra, pero
muy afable en su trato, con Accesible. mucha Sí. sabiduría, muy pedagógico también, ¿no? Oscar Colchado, con toda la monumentalidad de su obra, digamos, de los autores con quienes más he conversado, hablado, me quedo con él porque no solo me demostró una humildad personal, ¿no? Sino también me enseñó mucho, porque hablamos de su obra, ¿no? De toda la saga de Cholito. Y una curiosa anécdota que tengo cuando edité una obra de Santiago Roncagliolo, el título no era muy vendible y además no se aterrizaba en la temática, y era un libro que él ya había publicado, y decidí reescribirle Ajá. el cuento. Ok. Tuve ese atrevimiento de yo reescribirle y se lo pasaron, ¿no? La jefa, y Roncaliolo respondió en 2 líneas y dijo, qué buen trabajo, ¿quién es la persona que...? Y me sentí, pues, halagado, ¿no? Bueno, Roncaliolo podrá tener sus cosas, no, bueno, Roncaliolo es un gran escritor, y me sentí halagado por ese elogio que hizo él, ¿no? Así es. Juan, muchas gracias por tu tiempo y por estar en este espacio. A ti, Diego, te agradezco la oportunidad de estar presente en este podcast con un título además que ya revela, que ya susurra mucho, es Ese maldito vicio. Yo te agradezco y las puertas abiertas, por supuesto, de la Biblioteca Nacional para muchos proyectos que podamos trabajar. Muchas gracias. Gracias. No deje el vicio a la lectura. Hasta una próxima edición de este programa llamado Ese maldito vicio, el podcast de los escritores malditos. Muy buenas tardes. Estoy